salud y bienestar. Miren, es momento de que hablemos de salud y es que conocimos en las últimas horas que el presidente Gustavo Petro firmó la ley 2316 que introduce sanciones de carácter penal para quienes utilicen sustancias modelantes no permitidas, estas conocidas como biopolímeros. Pues miren, esta medida marca un hito en la regulación de procedimientos estéticos y de belleza en el país, un hito bastante importante. La ley establece el tipo penal de lesiones personales con sustancias modelantes invasivas e inyectables no permitidas, según lo estableció el documento. Los biopolímeros y polímeros, definidos como sustancias que contienen macromoléculas producidas por agentes biológicos o por sintetización química, han sido objeto de preocupación en la comunidad médica y gubernamental debido a los riesgos para la salud que, pues bueno, yo creo que es ágil, lo hemos visto mucho en diferentes modelos, actrices, mujeres que han expuesto esos casos de verdad bastante lamentables. Esta legislación busca proteger a la población de los posibles efectos adversos de los biopolímeros, que aunque en algunos casos se utilizan en procedimientos estéticos, pues pueden tener unas consecuencias bastante graves para la salud cuando se emplean de manera inapropiada. Por eso, Misaji, hoy tenemos una entrevista para que conozcamos un poco más de este tema muy pertinente. ¿Cuáles son esos riesgos? ¿Qué son los biopolímeros? ¿Cómo, por supuesto, mantenernos alejados? Y ya estamos conectadas con una doctora muy tesa en el tema que nos va a explicar. Quien nos va a explicar, además, que nos va a dar a conocer esas repercusiones que tiene en materia legal, porque esta ley permite el no uso de biopolímeros, pero también aplica una sanción de cárcel para quienes decidan seguir utilizando este químico en el cuerpo de los seres humanos. Por eso la importancia de estar allí justamente conversando a esta hora con la doctora, ¿me recuerdas el nombre, mi querida Dani? Misaji, Lina Triana, ella es presidenta de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética, que nos va a explicar un poco más de los alcances que puede tener pues esta nueva ley que ha sido sancionada y además de los riesgos de los biopolímeros. Doctora Lina, ¿cómo está? Bienvenida a Colombia Hoy Radio y cuéntenos usted cómo recibe esta noticia. Bueno, primero un honor estar aquí con ustedes hoy y segundo la recibimos con muy buenas manos, de verdad muy contentos de que Colombia nuevamente esté tomando iniciativas hacia la salud pública de los colombianos, hacia la seguridad de los pacientes, porque esto es lo que esta ley, digámoslo, retumba o nos muestra un ente regulador preocupado por el bienestar de los colombianos. Acabo de terminar una entrevista con Alemania sobre la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica y Estética y los problemas que están pasando en Alemania por casualmente por inyecciones de sustancias no reguladas. Y el problema que ellos tienen de salud pública, imagínense nosotros, Colombia, mandándole a Alemania la ley para que nos sigan, nosotros siendo pioneros, o sea, esto es gigante y gracias de verdad al gobierno colombiano por darnos este regalo enorme a los colombianos. Bueno, entrando en materia, los biopolímeros, ¿qué son? Son cualquier sustancia que el cuerpo no sea capaz de reabsorber y obviamente esto produce cambios en el cuerpo, llamamos una inflamación crónica que puede ir desde manchas en la piel o cambios a nivel, digámoslo, de la textura de la piel, puede hacer tumores, o sea que la sustancia viaje a sitios lejanos de donde se colocó, se puede colocar y también obviamente puede producir necrosis y necrosis que es que se muere un pedazo de piel o de tejido, ¿sí? O también puede producir infecciones, abscesos, que sale pus, ¿sí? Y aparte de eso, al final, cuando hay una inflamación y una generalizada en todo el cuerpo, puede producir hasta la muerte. Es gravísimo, la verdad. Y lo más triste aún es que yo me puedo poner el biopolímero hoy y puede ser que mi amiga que se lo puso está divina, ¿sí? Pero resulta que eso puede empezar a hacerme ese daño después de 5, 10, 15, 20 años de habérmelo colocado y por eso es que hoy vivimos esa consecuencia. Yo soy presidenta de la Sociedad Colombiana hace 10 años y hace 10 años de verdad que hablábamos con el gobierno, con el Ministerio de Salud de esa época diciéndole, mire, esto es una bomba de tiempo, por favor ayúdenos, cada vez tenemos más pacientes y en esa época no fuimos escuchados. Pero gracias de verdad porque hoy sí fuimos escuchados y porque sí estamos trabajando por la seguridad de nuestros colombianos y siendo pioneros, eso me enorgullece muchísimo, pioneros internacionales en el tema. Doctora, gracias nuevamente.
Doctora Lina, siendo pioneros internacionalmente, y es que a lo largo de estos años se han escuchado distintos testimonios, los más visibles, las de mujeres que son reconocidas en el país, actrices, cantantes que han sufrido las consecuencias de la aplicación de biopolímeros, así como usted lo manifiesta, un llamado que se hizo desde la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética desde hace más de 10 años, y el logro de hoy de esta sanción, de esta ley que permite precisamente el no uso de esta sustancia química en el cuerpo de los seres humanos. En el medio, ¿cómo se tomó la noticia? ¿Cuál es el paso a seguir? ¿Qué mensaje darle a la ciudadanía al respecto? Pues primero, obviamente como toda ley, y no me canso siempre de repetirlo, es importante, obviamente todo lo que está en el papel quedó súper bien, pero necesitamos reglamentarla. Así como no me canso de repetir que la ley estatutaria en salud es una ley muy buena y tenemos que reglamentarla, también estamos hablando de esta ley. ¿Qué tenemos que hacer? Por ejemplo, falta definir con el INVIMA, que es el ente regulador, qué sustancias son consideradas biopolímeros y obviamente cómo va a entrar en el sistema, en el plan de beneficios en salud para poder cubrir a aquellas mujeres que ya tienen la afectación, que han sido inyectadas desde hace tiempos, y también trabaja, muy bueno porque trabaja para las que ya tienen o están sufriendo ese calvario de verdad, de tener esa angustia, de tener esa bomba de tiempo en el cuerpo. Está ayudando para regular el ahora, para ver qué sustancias son, y también la venta de las mismas, y algo súper importante, que es el artículo 7 de esta ley. El artículo 7 habla de trabajar en pro de la publicidad y la comunicación a la población sobre quién puede hacer estos procedimientos y dónde se pueden hacer. Creo que esta ley es el principio de algo más grande. ¿Qué quiere decir esto? De que trabajemos en regular los procedimientos médicos y quirúrgicos estéticos. Partimos con este que de verdad ya sabemos hoy que es un problema de salud pública en Colombia, pero ¿qué tal si con este artículo 7 podemos ampliarlo para de verdad, nosotros como Colombia, con las estadísticas mundiales, somos el segundo país, me estoy adelantando porque las estadísticas mundiales salen el próximo mes, el 31 de agosto, en próxima semana, en Atenas, que es el Congreso Mundial, pero me adelanto porque somos el segundo país en el mundo que atendemos más pacientes extranjeros, lo que nosotros llamamos turismo médico en Colombia. Y qué rico que aparte de ser el segundo país que más atiende pacientes extranjeros, que saquemos la bandera de que Colombia está preocupada por la seguridad de los pacientes. ¿Usted se imagina eso? Qué rico que podamos, repito, ampliar ese artículo 7 al resto de los procedimientos médicos y quirúrgicos en nuestro país. Y de verdad, Colombia con bandera a nivel internacional de ejemplo de seguridad de los pacientes. Con bandera internacional, doctora Triana, llenando y llevando ese mensaje a los distintos escenarios internacionales, sobre todo por ese mensaje que usted nos deja, que somos el segundo país con extranjeros de turismo médico, somos el segundo país en la que las comunidades, los habitantes del mundo deciden venir a Colombia a practicarse su cirugía estética. Usted menciona un llamado al INVIMA. Y quisiera preguntarle qué sustancias, de acuerdo con su experticia, son considerados biopolímeros. Bueno, es cualquier sustancia, repito, que el cuerpo no sea capaz de reabsorber. Tradicionalmente las más nombradas han sido, por ejemplo, la silicona líquida, la silicona que se inyecta en el tejido, diferente, por ejemplo, los dispositivos médicos como las prótesis que tienen la silicona dentro del dispositivo. Estamos hablando de silicona líquida, repito, la que se inyecta, por ejemplo, para aumentar los glúteos o para moldear el rostro. También a veces se hace para los genitales, para los senos, y esto es lo que trae consecuencias a futuro. Otras sustancias como por ejemplo el metil metacrilato, hay otras sustancias como la hidroxiapatita de calcio, entre otras. Por eso también aquí, desde las sociedades científicas, hacemos un llamado al INVIMA como nuestro ente regulador, que nos llame para que trabajemos en conjunto por un fin más grande que nosotros mismos, que es la seguridad y la salud de los colombianos. Doctora, muy importante lo que nos está explicando. Me alegra verla tan emocionada porque entiendo de verdad la importancia que tiene la sanción de esta ley y pues bueno, para la salud de las mujeres y los hombres. Le quiero preguntar, doctora, porque también hemos visto casos y repito, uno no es que sean las únicas personas, por supuesto, pero digamos las personas que trabajan en los medios y que han hablado de los temas son las que de alguna manera nos han acercado a esta realidad y a veces hemos escuchado que se van a inyectar otra cosa, no sé, un ejemplo, vitamina C, que a veces se inyectan, por ejemplo, en los glúteos y resulta que no, que pusieron biopolímeros. ¿Qué recomendación usted le puede hacer a una persona que decide hacerse un tratamiento estético? ¿Cómo estar muy seguro de lo que le van a poner o lo que le van a inyectar? ¿Cómo poder hacer veeduría a eso que usted decide ponerse en su cuerpo para evitar que le pongan pues lo que usted no quiere, en este caso biopolímeros?
Bueno, en este caso, cuando hablamos de procedimientos seguros, primero hay que hablar de que no hay procedimiento médico o quirúrgico cero riesgo, ¿no? Es importante que la población sepa que siempre debemos tener en cuenta que existen riesgos, por eso la importancia de hablar con su especialista y de trabajar en el consentimiento informado y de ver qué se puede y no se puede lograr. Pero desde la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica y Estética trabajamos en 4 pilares básicos que trajimos a Colombia cuando yo fui presidenta de la Sociedad Nacional de Cirugía Plástica hace 10 años, en el 2014, imagínense cómo pasa el tiempo. Pero bueno, los 4 pilares, ¿cuáles son que debemos tener en cuenta cuando queremos hacernos un procedimiento médico, quirúrgico, estético? El primer pilar es quién me va a hacer el procedimiento, ¿sí? Que tenga el conocimiento, el entrenamiento y la experiencia para hacer lo que dice que me va a hacer, ¿sí? Idealmente que tenga una formación, ¿sí? Digámoslo, una educación formal en lo que dice que me va a hacer. Nosotros, yo siempre digo, ¿dónde podemos buscarlo? Porque la gente dice, bueno, sí, pero doctora, ¿cómo me doy cuenta que tiene entrenamiento, conocimiento y experiencia esa persona que me va a hacer el procedimiento? Bueno, primero podemos ver en el RETUS, que es el Registro Único Nacional de los Profesionales de la Salud o Médicos, que lo lleva el Colegio Médico Colombiano. Entonces miremos por internet, ahí aparece para ver el médico en qué está registrado, en qué puede trabajar en este país como especialista médico, por ejemplo, o como médico. Otra cosa que nos puede servir serían las secretarías de salud, donde los especialistas o los médicos deben estar inscritos, ¿sí? Obviamente con su título profesional y que tengan pues el RETUS para pues, decir, listo, puede trabajar en esta región del país. Lo tercero, las sociedades científicas pueden ayudar a la comunidad como un filtro, pero es importantísimo que la gente sepa que la sociedad científica en Colombia, las diferentes sociedades científicas, no estoy hablando solo de cirugía plástica, de neurocirugía, de endocrinología, de pediatría, todas las sociedades científicas no son entes reguladores en nuestro país. Entonces, al no ser ente regulador, no quiere decir que todos los cirujanos plásticos de Colombia tienen que ser miembros de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. Eso es importante, ¿sí? Puede haber un cirujano que simplemente no se quiera asociar a la sociedad científica, pero sí pueden ayudar a la población, las sociedades científicas, como un filtro. Si hace parte de la sociedad científica, por ejemplo, de pediatría, normalmente le deben haber revisado sus credenciales de que tenga conocimiento, entrenamiento, experiencia, de educación formal de pediatría para poder ser miembro de la sociedad, para que lo tengamos en cuenta en la población. Entonces, primer pilar, ¿quién me hace el procedimiento? Segundo pilar, el segundo pilar es ¿dónde me lo van a hacer? ¿Sí? Que obviamente el sitio donde me lo hagan tenga por lo menos la habilitación de la Secretaría de Salud o ente territorial correspondiente. Pero aquí es muy importante tener en cuenta que muchas veces, que es la estrellita, una estrellita que uno ve cuando llega al consultorio al médico, por ejemplo, o a la clínica. Pero muchas veces esa estrellita, por ejemplo, puede decir que el médico está habilitado para hacer consulta en ese recinto, pero terminan haciendo cirugías o cosas, por ejemplo, aplicaciones de sustancias que no tienen la habilitación para hacerlo. Entonces es muy importante, podemos revisar en la Secretaría de Salud o ente territorial correspondiente qué sitios están habilitados y para qué. El tercer pilar es el paciente, que le hagan los chequeos necesarios para poder hacerse el procedimiento. Muchas veces pensamos que como son cosas chiquitas no necesitan ni exámenes, ni siquiera hacerle preguntas básicas como la anamnesis o la pregunta de qué sufre, ¿cierto? De qué enfermedades sufre. Entonces siempre revisar que el paciente tenga el menor riesgo posible en ese momento que vamos a hacer el procedimiento. Y el cuarto pilar que a veces se nos olvida y para mí es fundamental, se llama el plan de tratamiento, que nace de escuchar al paciente el que se quiere hacer. El médico o especialista lo va a revisar con su conocimiento científico y entre los dos deciden qué es posible en ese momento para ese paciente y también qué insumos voy a usar. En este caso, qué sustancias, por ejemplo, de inyección. Y aquí es súper importante, por ejemplo, entidades como el INVIMA. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, en la caja puede decir ácido hialurónico, ¿sí? Pero de pronto, después de toda la información que tiene el INVIMA, se encuentra que esa sustancia, por ejemplo, se puede colocar en el cuerpo, pero a una pequeña dosis y, por ejemplo, para lubricación de las articulaciones, pero no para grandes volúmenes y aplicación en el glúteo, que fue una de las situaciones que sucedió hace algunos años con una presentadora importante que todos conocemos. Entonces, miremos que tenga registro INVIMA, pero más allá del registro INVIMA, ¿para qué uso está el registro INVIMA y qué cantidad está autorizada para colocarse en el cuerpo humano? Creo que con esos 4 pilares vamos a tener una mejor opción de decisión de qué escojo como especialista, dónde me lo hacen y qué sustancia van a usar en mi cuerpo para trabajar siempre en los 4 pilares básicos de la seguridad del paciente de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica, Estética y ISAPS. Muchas gracias. Doctora, muy valiosa esta información, qué rico haber conversado con usted. Sabemos que es una ley muy importante para el país, para la salud de todos los colombianos y esperamos por supuesto que nos vuelva a acompañar Saji porque con la doctora vemos muy apasionada en el tema, podemos hablar de muchas cosas, así que por supuesto extendemos la invitación para que tal vez nos visite en cabina, ¿no? Totalmente bienvenidísima siempre a la cabina de Colombia Hoy Radio, además porque la cirugía estética
siempre es un tema de conversación. Cada día las nuevas generaciones, las adultas, eso no tiene edad en realidad, sino la vanidad. Juega un papel fundamental allí el gusto por la cirugía estética, y qué mejor si no lo hacemos hablando y asesorándonos a través de las personas expertas. Y aquí en el Informativo Colombia Hoy Radio siempre la invitación es a que la gente consulte de primera mano las fuentes directas y que no se dejen engañar. Siempre de primera mano y con mucha seguridad. Con mucha seguridad. Miren, también aquí ya para terminar, no solo vanidad, que yo entiendo, Misagi, que claro, es digamos que lo que uno más conoce, pero también ese valor tan bello que tiene la cirugía plástica en la cirugía reconstructiva, ¿no? Por ejemplo, esas mujeres que sufren de cáncer de mama, que necesitan ponerse un implante para sentirse más seguras. Es muy bello, por eso es muy importante que lo hagamos con seguridad. Así que a la doctora Lina Triana, presidenta de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética, muchísimas gracias por acompañarnos y por darnos un poco más de luz sobre esta ley, la 2316, que firmó el presidente Gustavo Petro para estas sanciones penales para el uso de biopolímeros. Doctora, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por este espacio, de verdad vital la educación. La cirugía plástica nació para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, pero no resuelve todos nuestros problemas. No es cero riesgo y por eso debemos hacerlo de manera responsable. Muchísimas gracias. Esta es Colombia Hoy Radio, emisora web conectada con todas las regiones, voces y valores del país diverso. Colombia Hoy Radio.